El asiento en el sofá era un poco estrecho. Cuando Curcio se sentó, sus largas piernas, enfundadas en unos pantalones de vestir impecablemente planchados, rozaron inadvertidamente las mías. Silenciosamente, moví mis piernas 2 centímetros hacia un lado. Suspiré aliviada en mi interior. Él no se dio cuenta. Seguía entretenido conversando con sus viejos amigos. Esta reunión de excompañeros de clase había sido organizada especialmente por la petición de alguien que necesitaba un favor. Era el centro de la fiesta, nadie podía negarlo. Curcio se mostraba sereno, tranquilo, con un aire de ligera indiferencia. Seguía teniendo esa apariencia fría y arrogante de siempre. ¿Quién iba a decir que ocultabas tan bien tu talento? En solo unos pocos años te has convertido en una figura destacada en el mundo de los negocios. Nosotros solo podemos mirar desde abajo. Clareta, qué suerte tienes. Pero también ten cuidado, ¿eh? Curcio, cuando no tenía ni un centavo, ya recibía montones de cartas de amor. Ahora que es exitoso, imagina cuántas mujeres deben estar desesperadas por acercarse a él. ¿Y qué importa? En su momento, Clareta persiguió a Curcio con todo su ímpetu. Ahora, de una joven llena de energía ha pasado a ser una distinguida dama hermosa. Esas mariposas de afuera no tienen ninguna oportunidad. En medio del bullicio de halagos, un leve bufido se escuchó desde un rincón de la sala. Una voz disonante, pero afilada. Vaya, qué suerte incomparable. La señorita rica que se metió en medio y robó a alguien ahora es celebrada como protagonista de una hermosa historia de amor. ¡Ja! Por supuesto, solo se oyen las risas de los nuevos. Nadie se detiene a pensar en cuántas lágrimas derramaron los viejos. El ambiente se tornó tenso al instante. Miré hacia la persona que había hablado, una de las chicas que alguna vez le escribió cartas de amor a Curcio. Su rostro estaba rojo como un tomate hervido, claramente había bebido demasiado. Curcio no dijo nada, simplemente tomó un sorbo de vino con calma. Entendí lo que quería. Guardaba silencio y esperaba que yo hiciera lo mismo. Antes, siempre lo obedecía. Pero esta vez, no lo hice. Por la forma en que hablas, pareciera que tú y Curcio fueron pareja y que yo me metí en medio para arruinarlo, ¿no? Incliné la cabeza y sonreí con frialdad. Ella se quedó paralizada, su rostro se tornó aún más rojo y se apresuró a replicar. Yo no quise decir eso. No tergiverses mis palabras. Hablaba de otra persona. ¿Te atreves a decir que tú? ¿Acaso no aprovechaste la oportunidad para arrebatárselo a otra? Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de curiosidad y expectación. Sus palabras eran desagradables, pero llegados a este punto, había cosas que no podían quedar sin aclarar. La miré directamente a los ojos. Lo siento si te decepciona, pero cuando Curcio y yo estuvimos juntos, él estaba completamente soltero. Y la persona a la que te refieres, sí es. Basta. Curcio intervino de repente. Su tono no era precisamente amable. Dejó la copa de vino sobre la mesa, ni con fuerza ni con suavidad. El líquido rojo en su interior se agitó en círculos. Clareta, solo es una broma entre compañeros, no exageres. No des pie a que los demás se burlen. La otra chica, al oír eso, me lanzó una mirada de triunfo y burla. Apreté los labios, queriendo preguntar qué era exactamente lo que él llamaba exagerar. Me provocan y yo respondo, ¿no es lo más normal? Pero justo cuando abrí la boca, una sensación familiar me invadió el pecho. Últimamente, siempre me pasaba. Bastaba con que Curcio dijera algo, hiciera un gesto o simplemente escuchara su voz, para que naciera en mí una extraña sensación. Como un pastel demasiado dulce al séptimo bocado. Como un globo desinflado. Como una taza de té frío, donde el amargor pesaba más que el aroma. Insípido. Sin ningún interés. De repente, ya no vi sentido en seguir hablando, así que guardé silencio. La reunión de excompañeros terminó en un ambiente animado, con todos despidiéndose uno tras otro. Cuando me di la vuelta para irme, Curcio pasó un brazo por mi cintura. Me incliné apenas, evitando su contacto en silencio. Él apretó los labios y me dirigió una mirada. Esa noche, antes de dormir, Curcio salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, el cabello aún húmedo. Era un hombre disciplinado. A pesar del trabajo intenso de los últimos años, había mantenido su rutina de ejercicio, conservando una figura firme y atlética, con facciones marcadas,
sin nada que envidiarle a un actor de cine. Hubo un tiempo en que esa apariencia me deslumbraba. Pero esta vez, cuando la puerta de la habitación se abrió, simplemente apagué la pantalla del teléfono y cerré los ojos. A mi lado, el colchón se hundió levemente con su peso, una calidez se deslizó bajo las sábanas y su aliento ardiente rozó mi oído. —Claretta, ¿ya estás dormida? Su voz era grave, con un matiz ambiguo. Cuando sus dedos rozaron mi piel, abrí los ojos y lo detuve. —Hoy estoy un poco cansada. Se quedó quieto por un segundo. Su tono denotó cierta molestia. —¿Por qué estás cansada todos los días? Aparté su mano y me subí la manta. Últimamente me canso con facilidad, lo siento. Guardó silencio durante mucho tiempo, sin hacer ningún movimiento. Solté un suspiro de alivio y cerré los ojos para dormir. Pero en la quietud de la noche, de repente habló. —No tienes que hacer esto. Medio dormida, murmuré. —¿Hacer qué? Él soltó una risa breve, sin calidez. Últimamente, dentro y fuera de casa, siempre tienes esta actitud. ¿No es por Fausta? Me quedé helada, sin entender al instante por qué mencionaba a Fausta. Tardé unos segundos en captar el significado de sus palabras. Fausta, el primer amor de Curcio. La misma otra de la que hablaba aquella compañera hoy. La primera vez que vi a Curcio, él y Fausta sostenían un montón de libros, de pie junto a la acera en el campus, observándome discutir con un hombre. En ese entonces, mi coche nuevo había chocado accidentalmente contra el puesto de frutas de un vendedor ambulante. El hombre empezó a gritar y llorar, exigiendo que le pagara tanto la mercancía como los gastos médicos. La multitud que se había reunido no creyó ni una palabra de mi versión, de que él había saltado frente al coche intencionadamente. Solo me señalaron con desprecio, acusándome de ser una niña rica y arrogante que abusaba de su estatus. En medio de aquel alboroto, una voz se alzó entre la gente. ¿Desde cuándo los accidentes de tráfico se juzgan según quién es rico y quién es pobre? Me giré y vi la luz del sol filtrándose a través de las hojas, iluminando la camisa blanca de Curcio. Alto. Ordenado. Impecable. Una sola mirada bastó para llegar hasta el fondo de mi corazón. Antes de decidir perseguir a Curcio, fui directamente a preguntarle a Fausta, la diosa de la Facultad de Ingeniería, qué relación tenía con él. Después de todo, siempre estaban juntos, tan cercanos que todos asumían que eran pareja. Fausta se alisó el cabello largo, reflexionó por un momento y luego sonrió. Solo somos compañeros de clase y paisanos. Cuando Curcio se enteró de su respuesta, guardó silencio unos segundos y luego respondió con indiferencia. Si eso es lo que ella dice, entonces así será. Nací en una familia rica, hermosa y resplandeciente. Mis padres me enseñaron a perseguir el amor con valentía. En mi vida nunca había existido alguien como Curcio. Por eso, cuando obtuve la respuesta que quería, inicié una persecución amorosa llena de entusiasmo. Curcio era un chico que venía de las montañas, con un carácter orgulloso y fuerte. Me rechazó, diciendo que durante los 10 años que le tomaría pagar su préstamo estudiantil, no se permitiría enamorarse. Pero en ese entonces, mi mundo entero giraba alrededor de él. Su sonrisa inesperada, la rara ocasión en que aceptaba salir a comer, una simple muestra de preocupación fugaz, todo eso era suficiente para hacerme inmensamente feliz y seguir insistiendo. Lo perseguí durante 2 años. Me rechazó durante 2 años. Hasta que su madre cayó gravemente enferma de repente. Toda su familia estaba desesperada por la deuda hospitalaria de 300.000. Curcio, agotado de buscar préstamos sin éxito, se veía cada vez más delgado. En ese momento, reuní todos mis ahorros y, con cautela, se los ofrecí. Ese día, por primera vez, vi la impotencia y la fragilidad en sus ojos. 3 meses después, apareció en la puerta de mi residencia con un ramo de rosas. Me sonrojé y corrí a sus brazos. Era tan feliz que todo mi cuerpo temblaba. Él también tenía los ojos enrojecidos. —Claretta, ¿por qué me amas tanto? ¿Cómo pude tener tanta suerte? El día de la boda de Fausta, cuando nos vio a Curcio y a mí tomados de la mano, una leve sombra de sorpresa cruzó su mirada. Cuando salí del baño, los encontré a los dos conversando junto a la barandilla. La escena era idéntica a la primera vez que los vi juntos. El viento arrastraba sus palabras, haciéndolas apenas audibles. En aquel entonces,
Esperé a que hablaras. Claretta es una buena chica. El destino nos acercó, pero no nos unió. En ese momento, pensé, todo el mundo tiene un primer amor que deja una huella imborrable. Ella ya tenía su propia familia. Curcio también me trataba bien. Cada uno estaba siguiendo su propio camino. Pero nunca imaginé que, a veces, en la vida hay flechas que regresan, y una de ellas vendría directo hacia mí. Y más aún, que sería una flecha tan fuerte que nada podría detenerla. Hace medio año, Fausta se divorció. En su momento, se casó apresuradamente con un hombre adinerado, pero terminó traicionada y maltratada. No solo le quitaron a su hijo, sino que su familia política la engañó para que se quedara sin nada. Después de todo eso, fue a buscar a Curcio, abatida y desesperada. Cualquier hombre sentiría algo por su primer amor de juventud y pobreza. La primera vez que recibió una llamada de ella, Curcio quedó paralizado. Tal vez por querer compensar el pasado, o quizás para demostrar que había triunfado, se esforzó sin reservas en ayudarla. Durante 6 meses, prácticamente dejó de lado su trabajo. Pagó abogados de su propio bolsillo, recopiló pruebas, la acompañó a negociar con su exesposo e incluso llevó a su hijo a pasear en días festivos. Al principio, fui honesta con él y le dije que no me sentía cómoda. Me miró con decepción, con un tono frío. Fausta es nuestra compatriota y compañera de clase. Es una mujer que fue maltratada, que perdió a su hijo, que pensó en quitarse la vida. No es justo que la ayude un poco. Así que fui dejada de lado una y otra vez. Cada vez que no lograba contactarlo, veía su presencia en las publicaciones de Fausta. Su silueta ayudándola a buscar casa. Su chaqueta descansando sobre el sofá de su departamento. 4 manos jugando juntas con un perro dorado. Poco a poco, dejé de decir nada. Si Curcio no volvía a casa, simplemente me iba a dormir temprano. Si pasaba las fiestas con ella y su hijo, yo me compraba un bolso de lujo para mí misma. Dejé de sentir nada al ver sus publicaciones. Incluso, estuve a punto de darle me gusta por inercia. Curcio estaba satisfecho con mi madurez. Me regaló un gran diamante. Yo fingí sorpresa y emoción como de costumbre. Pero cuando se inclinó para besarme, inconscientemente toqué mi garganta y tosí un par de veces, esquivándolo. Esa vez, se detuvo. En su mirada pasó un destello de complejidad. Y desde ese día, me sorprendió una verdad. Creo que ya no amo a Curcio. Esa realización me dejó atónita, incluso asustada por un instante. Con razón evitaba su contacto sin darme cuenta. Con razón su voz me hacía sentir presión. Con razón percibía un aroma extraño en su ropa recién lavada. Resulta que, ya no lo amo. Pero no sé qué hacer. ¿Divorciarme? ¿Con qué argumento? ¿Que se acabó el amor? Pero el matrimonio no es un juego, y nadie creería en esa razón. Para todos, yo amaba a Curcio con locura, incluyéndolo a él mismo. ¿Que no somos compatibles emocionalmente? A pesar de que Curcio nunca fue bueno expresando amor, objetivamente, me trataba bien. Incluso después del matrimonio, mejor que cuando éramos novios. Hace 2 años, cuando la empresa de mi padre entró en crisis, él no dudó en aportar una gran cantidad de dinero para salvarla. ¿Sería por Fausta? Pero conozco a Curcio. No es alguien que se deje llevar por las emociones fácilmente. Aunque los últimos meses se acercaron más, estoy segura de que aún no ha pasado nada entre ellos. Al menos, por ahora. Realmente no sé qué hacer. Estoy atrapada. Cada día soy menos feliz. Cada día me vuelvo más delgada. Como un capullo atrapado en su crisálida, viendo la vida volverse borrosa, sin salida. Esta noche, en este mismo instante, al escuchar a Curcio mencionar de repente a Fausta, una idea me cruzó la mente. Mis padres me enseñaron que, si amas a alguien, debes expresarlo con valentía. Entonces, si ya no amas, ¿no deberías también decirlo? Curcio. Mi voz rompió la oscuridad, firme y clara. O quizás nosotros. Curcio chasqueó la lengua suavemente, interrumpiéndome. Está bien, sobre Fausta, no quiero explicar ni una palabra más. Se dio la vuelta, su tono llevaba un matiz de incomodidad y contención. Este fin de semana es el cumpleaños de mamá, intenta recomponerte pronto. No pongas esa cara, o la preocuparás. Miré en silencio por la ventana, la luna brillaba con intensidad. Luego,
Suspiré suavemente. Tengo una pequeña galería de arte. Fue un regalo de cumpleaños de mi madre cuando cumplí 20 años. Me dijo que una hija, cuando está triste, debe tener un lugar al que volver. En los últimos 2 años, he pasado cada vez más tiempo allí. El día del cumpleaños de mi suegra, llegué unos minutos tarde porque estaba ocupada recibiendo un lote de cuadros nuevos. Apenas entré en la sala privada del restaurante, vi a Fausta. Ella sostenía cariñosamente el brazo de mi suegra y conversaba animadamente en el dialecto local. Las dos reían sin parar. Curcio estaba sentado en el sofá al lado, con las piernas cruzadas, bebiendo té con una ligera sonrisa. Al verme entrar, frunció ligeramente el ceño. «Clareta, ¿no te dije que llegaras un poco antes? Había algo más importante hoy». Le entregué el regalo a mi suegra y expliqué brevemente la razón de mi retraso. Ella no aceptó el regalo, solo levantó los párpados y me lanzó una mirada de soslayo. Mi nuera ni siquiera vale lo mismo que una extraña. Parece que me desprecia por ser una suegra de pueblo. No. No respondí, simplemente dejé el regalo frente a ella y busqué un asiento. Siempre hablaba así. Cuando recién me casé, muchas veces me hirieron sus indirectas, incluso llegué a llorar frente a Curcio. No entendía. Aunque no fuéramos familia de sangre, al menos debería recordar que fui yo quien pagó para salvarle la vida años atrás. Y aún así, ella seguía tratándome con esa actitud desagradable. Curcio frunció el ceño y dijo: «Mi madre sufrió mucho cuando era joven. Por mi bien, intenta ser más comprensiva con ella». Pero en los últimos meses, me di cuenta de que ya no me importaba su actitud. Si lanzaba comentarios sarcásticos o ponía mala cara, simplemente no me molestaba en prestarle atención. Era como si fuera una anciana desconocida, hablando de alguien que no tenía nada que ver conmigo. Fausta sonrió y dijo: «Clareta, la tía insistió en que viniera hoy para animar la celebración. No te molesta, ¿verdad?» La miré y esbocé una leve sonrisa. «No me molesta, siéntete libre. Menos mal que eres tan generosa». Continuó en tono ligero: «Últimamente he molestado mucho a tu esposo. No te lo tomes a mal. No quisiera que mi situación afectara su relación de pareja. No pasa nada, ustedes dos son del mismo pueblo y también compañeros de clase. Es natural que él te ayude». Tomé una uva y la metí en mi boca. Después de todo el trabajo de desempacar los cuadros, tenía la garganta seca. «Ah, por cierto», Fausta dijo de repente. «Antes no encontraba taxi, así que le pedí a Curcio que viniera a recogerme. Incluso le sugerí que te pasara a buscar de camino, pero dijo que era muy lejos. Sí, da igual, sin preocuparse por los detalles». Sonrió con picardía. Tomé otra uva y respondí con indiferencia. «Yo conduzco, así que no hay problema. Si necesitas algo, solo llámalo a él, no hace falta que me informes a mí». Fausta pareció sorprendida por un momento, luego sonrió con cierta rigidez. «Eso suena un poco raro». «¿Qué tiene de raro?». Después de decirlo, giré la cabeza y encontré la mirada profunda de Curcio sobre mí, con una expresión algo molesta. No entendía qué había dicho de malo. Pero después de un segundo de duda, decidí ignorarlo. Durante toda la cena, los tres hablaron en su dialecto mientras yo me limitaba a revisar mi teléfono. De repente, un vaso de jugo verde apareció frente a mí. La voz de Curcio sonó con suavidad. «¿Cómo te gusta esta uva? Le pedí al camarero que te hiciera un jugo». Me sorprendí. «¿Jugo de uva? Pero prefiero comerlas directamente». Levanté la vista y vi a Fausta mirando fijamente el vaso delante de mí con una expresión algo extraña. Le pregunté: «¿Te gusta?». Y empujé el vaso hacia ella. «Entonces, bébelo tú». Curcio se levantó de repente y dijo con frialdad: «Voy a salir un momento». Se dirigió directamente al baño. A mitad de la cena, salí a atender una llamada de trabajo. Cuando regresé y me acerqué a la puerta, escuché la voz insatisfecha de mi suegra. 4 años y todavía no ha tenido un hijo. ¿Para qué seguir con ella? Me detuve en seco, mi mano quedó suspendida en el aire, sin empujar la puerta. Claro, entendía su dialecto. Cuando me casé, hice muchas cosas por Curcio, incluso aprendí en secreto su idioma para llevarme mejor con su madre. Su voz sonó con un tono firme. «Mamá, ya te lo he dicho, no menciones esto más».
Claretta me ama mucho. Desde que murió su madre, depende aún más de mí. Si escucha esto, le dolerá demasiado. Mi suegra suspiró con pesar. Si no hubiera estado enferma en aquel entonces, no habrías tenido que sacrificar tu felicidad para casarte con ella. Así, Fausta no habría tenido que casarse con ese desgraciado. Hizo una pausa y luego continuó. Pero aún hay tiempo. Antes, su familia tenía dinero, ahora eres tú quien la mantiene. Divorciate, dale una compensación y listo. Fausta intervino con suavidad. Tía, decir eso no está bien. Abrí los ojos lentamente. Si Curcio aceptaba. De repente, sentí una gran tensión. Hubo un largo silencio en la habitación, y luego su voz fría sonó con determinación. No puedo traicionar a Claretta. Somos marido y mujer. Mamá, ella también te ayudó en el pasado. No vuelvas a mencionar esto. Mi corazón se llenó de emociones encontradas. No sé si debería estar feliz o decepcionada. Curcio y yo finalmente discutimos por culpa de Fausta. Por culpa de su perro. Ese día, cuando llegué a casa, me encontré inesperadamente con Fausta sentada en el sofá, con un Golden Retriever a sus pies, el mismo que había visto varias veces en su página personal. Ella sonrió y explicó. Curcio olvidó unos documentos de abogado en casa, así que lo acompañé a recogerlos. Mi mirada se detuvo en el perro, que estaba mordiendo y destrozando un juguete de lana. Era el conejo que mi madre tejió para mí en su lecho de enferma, esforzándose en terminarlo a pesar de estar agotada. Mamá te ha dado muchas cosas, pero todas fueron compradas con dinero. Antes de irse, quería hacerte un regalo con sus propias manos. Cada puntada de este conejo está llena del amor de mamá. Cuando lo veas, recordarás a mamá. Después de que mamá falleció, lo coloqué en la estantería del televisor en la sala de estar, para poder verlo todos los días. Ni siquiera me atrevía a tocarlo, por miedo a que se ensuciara o se desgastara. Pero ahora, el conejo de lana estaba en la boca del perro, siendo mordido y rasgado. Los hilos se rompían, el relleno salía volando por todas partes. Sentí como si una explosión resonara en mi cabeza. No pude decir una sola palabra, mi cuerpo rígido se lanzó hacia adelante, tratando de arrancarlo de la boca del perro. No podía pensar en nada, solo escuchaba los gritos alarmados de Fausta, los ladridos furiosos del perro y la voz airada de Curcio que salía de su despacho. —Claretta, ¿estás loca? Solo es un objeto barato. Temblando, levanté el conejo de lana destrozado frente a él y grité. —¿Barato? Esto es solo un objeto barato para ti. Curcio se quedó paralizado por un momento, como si de repente recordara el origen del conejo. Por un instante, una expresión de pánico poco común apareció en su rostro y rápidamente me abrazó. —Lo siento, Claretta. No pasa nada, se puede arreglar, te prometo que lo arreglaré. Apreté los dientes y, con todas mis fuerzas, le di una bofetada en la cara. —¡Fuera! Todos ustedes, fuera de mi casa. La bofetada fue tan fuerte que su cabeza se giró a un lado, dejando marcadas 5 huellas rojas en su rostro. Su piel era clara, así que la marca era especialmente llamativa. Parecía congelado, con los ojos muy abiertos, mirándome. —Curcio, ¿estás bien? Fausta corrió hacia él, alarmada, y le tocó el rostro con preocupación antes de volverse hacia mí, gritando con ira y desesperación. —Te lo pagaré. Te compraré 100, 1000 si es necesario. Fue mi perro quien lo rompió, pero eso no te da derecho a golpearlo. ¿Sabes lo duro que trabaja? Aún eres su esposa. Sentí como si estuviera atrapada en una jaula cerrada. Los sonidos del exterior se desvanecieron en la distancia, borrosos. Las imágenes ante mis ojos se rompieron en fragmentos dispersos. El conejo de lana destrozado. Los labios rojos de Fausta moviéndose sin cesar. Los ojos atónitos de Curcio. Todo se volvió oscuro ante mis ojos y mi cuerpo perdió el control, cayendo hacia atrás. —Claretta. Tuve un sueño. En un prado verde junto al río, mamá vestía un hermoso vestido floreado, sentada bajo un árbol, mirando a lo lejos. Corrí hacia ella con alegría y la llamé en voz alta. —¡Mamá! Ella se giró y me sonrió, diciéndome algo. Su voz era suave y cálida, clara como el agua. Pero no pude oír lo que decía. Me desesperé tanto que empecé a sudar. Tanto, que me desperté de golpe.
Junto a mi cama, Curcio me miraba fijamente. Instintivamente, giré la cabeza, sin querer mirarlo. Esto, lo mandé a arreglar. Míralo. Su voz sonaba grave en la habitación silenciosa. Apareció ante mí un conejo de lana completamente nuevo. Lo tomé, lo acaricié suavemente unas cuantas veces y luego se lo devolví. Ya no es el mismo. La lana había sido reemplazada, el relleno también. Ya no era el conejo de antes. Curcio guardó silencio por un momento antes de decir en voz baja: «Hoy ha sido mi culpa». Fausta también se sintió mal cuando lo supo y esperó hasta tarde para disculparse antes de irse. «No la culpes. Fue mi descuido. Si necesitas desahogarte, hazlo conmigo. Aceptaré lo que sea». Pestañeé y lo miré. Las marcas de mi bofetada seguían visibles en su rostro blanco y delicado, resaltando de manera impactante. Siempre había sido una persona que valoraba su imagen y apariencia impecable, pero en ese momento, lucía algo desaliñado. Curcio se dio cuenta de que mi mirada recorría cada línea de su rostro. Sus labios se relajaron ligeramente y en sus ojos apareció un leve alivio. «Clareta, lo sé. Sé que en realidad no estás enojada conmigo. Hoy estuviste un poco exaltada, pero lo entiendo. Lo importante es que mamá nunca se entere. A partir de ahora, tendré más cuidado con Fausta. Divorciémonos». Lo interrumpí de repente. Curcio inclinó ligeramente la cabeza, como si no creyera lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?». Repetí con calma. «Dije que nos divorciemos». Sus cejas se fruncieron con fuerza. Respiró hondo, su voz teñida de paciencia contenida. «Clareta, sé que aún estás enojada. Pero no quiero que uses palabras hirientes solo para desahogarte. La última vez aprendiste la lección, ¿verdad?». Sabía a qué se refería. En el segundo año de nuestro matrimonio, cuando su empresa apenas comenzaba, tuvimos una gran pelea porque estaba demasiado ocupado. En un arrebato de ira, le dije que quería divorciarme. Él solo respondió fríamente con 2 palabras: «Como quieras». Y se fue de inmediato. Pasé un mes sumida en el arrepentimiento y la angustia. Al final, mi padre tuvo que intervenir y persuadirlo para que volviera. Aquella noche, lo abracé, acaricié su rostro delgado y lloré, prometiendo que nunca volvería a decir palabras hirientes a la ligera. «¿De verdad?». «Basta». Curcio se levantó de golpe, su voz cargada de gravedad. «Estás molesta, así que haré como si no hubiera oído nada. Lo de hoy no fue culpa de nadie, ya te has desahogado, incluso me has golpeado. ¿De verdad quieres seguir con esto? Descansa bien. Mañana tu padre tiene un proyecto importante y debo negociar por él. Esta noche tengo que preparar los documentos, dormiré en el despacho». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Miré en silencio por la ventana. La oscuridad era absoluta, ni una sola estrella en el cielo. Como una jaula cerrada, sin ninguna rendija. Aquí está la traducción al español. Él guardó silencio durante unos segundos y luego respondió en voz baja. «El otro día, Curcio me contó lo que pasó. Vi que también se sentía muy culpable. Clareta, solo fue un accidente, no puedes guardarlo en tu corazón para siempre. Si tu madre estuviera viva, también te aconsejaría lo mismo». Negué con la cabeza. «No es por eso». Mi padre me observó en silencio, como si pensara en algo. Su mirada se tornó seria. «¿Él te hizo algo malo?». «No. ¿Te trató mal?». «No es eso». «Entonces él fue quien lo propuso». «Tampoco. Es solo que ya no lo amo». Mi padre guardó silencio. Después de mucho tiempo, finalmente dijo en voz baja: «Clareta, espero que pienses bien las cosas antes de tomar cualquier decisión. Especialmente en lo que respecta al matrimonio. No hagas como antes, actuando impulsivamente y luego arrepintiéndote». Me puse de pie y hablé con suavidad. «Papá, ya tomé mi decisión. Hoy solo vine a informártelo de antemano». Él me miró por un momento, sin decir nada, y solo suspiró. Cuando salí, mi madrastra me acompañó hasta la puerta. Me miró profundamente, apretó los labios y habló con un tono calmado pero afilado. «Clareta, ya no eres una niña. No puedes seguir actuando por impulsos. ¿Sabes cuántos problemas puede traerle a la empresa de tu padre una simple palabra tuya como divorcio? Tu padre siempre tiene que preocuparse por limpiar el desastre que dejas.
Ya es hora de que pienses un poco en él. Cada día me sentía más agotada. Curcio me miró con una expresión profunda. Clareta, te lo prometo, de ahora en adelante intentaré pasar más tiempo contigo. La criada permanecía en silencio a un lado. Había estado conmigo desde que era pequeña, y después de la muerte de mi madre, nunca se fue. El señor K no es un mal hombre, Clareta. No es fácil para una mujer encontrar un buen esposo. Si sigues así, ¿no estarás empujándolo cada vez más lejos de ti? Ten cuidado, alguien más podría meterse en medio. En mis sueños, la Clareta de antes me miraba con burla. Fuiste tú la que se aferró al con descaro, y ahora te haces la digna. Aquella noche, la criada tenía su día libre y Curcio fue al gimnasio. Sentí un leve dolor de cabeza y decidí acostarme temprano. Cuando desperté, todo mi cuerpo ardía y mi mente estaba nublada. Me sentía fatal. Miré el teléfono. Eran las 11 de la noche. Primero intenté llamar a Curcio. Nadie respondió. De inmediato llamé al 120 y di la contraseña de nuestro apartamento. Cuando abrí los ojos en el hospital, Curcio estaba sentado junto a mi cama. Al verme despertar, me abrazó con fuerza. Su voz temblaba. Clareta, lo siento. Anoche se me pinchó una llanta y tuve que repararla. Por eso no pude volver a casa a tiempo. Por suerte llamaste a la ambulancia a tiempo. El médico dijo que si hubieras tardado un poco más, habría sido peligroso. Me aparté suavemente de su abrazo. Ya estoy bien. Ve a trabajar. Él me miró como si no pudiera creerlo. Clareta, soy tu esposo. Si estás en el hospital, obviamente debo estar a tu lado. Últimamente, ¿qué te está pasando? No respondí, solo cerré los ojos en silencio. Cuando Curcio se quedó dormido junto a mi cama, sin querer vi la publicación más reciente de Fausta en sus redes sociales. Anoche mi bebé tuvo una indigestión. Por suerte, con una sola llamada, alguien apareció de inmediato para protegerlo y llevarlo al médico. Al final, quien siempre está en los momentos más importantes, siempre es esa persona. La foto adjunta mostraba a un Golden Retriever durmiendo con la cabeza apoyada en las piernas de alguien. El rostro de esa persona estaba borroso. Pero con solo un vistazo, supe que era Curcio. Cuando el médico me revisó, mencionó que mi teléfono había recibido una llamada de un número guardado como esposo alrededor de la 1 de la mañana. Eso significaba que Curcio no había vuelto a casa hasta esa hora y solo entonces notó que yo no estaba allí. Observé su rostro dormido. Tal vez por no haber dormido en toda la noche, se veía muy cansado. Antes de quedarse dormido, estuvo enviando mensajes con una expresión sombría y melancólica. Algo en mi interior se agitó. Tomé suavemente su teléfono. La contraseña seguía siendo la misma. Era mi fecha de nacimiento. La pantalla se desbloqueó y los mensajes de WeChat seguían abiertos. ¿Cómo pudiste huir en ese momento? Ella me ama demasiado. Si acaso no pudiera soportarlo, no podrías ser tan cruel. Si en ese momento yo no me hubiera retirado, me habrías elegido a mí. Sí. Cuando Curcio despertó, vio a Clareta sentada junto a la ventana, comiendo arroz frito con huevo. Cucharada tras cucharada. Con buen apetito. Se quedó atónito. Hacía mucho tiempo que no veía a Clareta tan viva. Sí, viva. La primera vez que la conoció, esa fue la única palabra que apareció en su mente. Ese día, claramente estaba discutiendo, pero cuando escuchó hablar al vendedor, se quedó tan seria como una estudiante atenta a una lección. Cuando el vendedor tergiversó la verdad, sus grandes ojos negros se abrieron cada vez más. Asombro, confusión y un atisbo de curiosidad. Pero nada de enojo. Él sabía que ella había crecido en un entorno completamente diferente al suyo, protegida hasta el punto de no tener siquiera experiencia en discutir. Ese día, alguien como él, que nunca se metía en asuntos ajenos, rompió con su hábito de más de 20 años y habló a su favor. Fausta se sorprendió. Incluso él se sorprendió. Pero se sintió bien. Emocionado. Eufórico. Porque vio cómo ella lo miraba, con esos ojos brillantes. Cuando Clareta se le declaró sonrojada, él casi no podía creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Por qué le gustaba? Para los demás, él era un hombre frío, arrogante, un genio académico inalcanzable.
Pero solo él sabía que esa apariencia distante y fría no era más que una máscara para ocultar su propia inseguridad y confusión. Su padre era un ludópata que murió temprano. Su madre, aunque lo amaba profundamente, era también una mujer astuta, cruel y pragmática hasta el punto de hacerle sentir repulsión. Ese era el yugo del que jamás podría escapar. Había aceptado su destino, resignándose a la vida que le había tocado. Con solo ver el auto que Claretta conducía la primera vez que se conocieron, supo de inmediato. Él y ella pertenecían a dos mundos completamente diferentes. Por eso, no dudó en rechazarla. No tenía tiempo para jugar el juego del amor con una niña rica. Pero ella persistió. Durante 2 años, lo persiguió sin descanso. Una persecución tan notoria que todos lo sabían. Él era una persona reservada, incapaz de comprender. ¿Cómo podía una chica expresar sus sentimientos de manera tan directa y apasionada? Solo años después entendió. Ella podía ser valiente, porque nunca le había faltado amor. Aquí tienes la traducción al español. Asterisco asterisco, ¿qué tan devastadora puede ser la pobreza? Asterisco asterisco. Cuando Claretta le entregó suavemente su tarjeta bancaria y le dijo que eran sus pequeños ahorros, además de sentirse conmovido, también le pareció gracioso. En todo su pueblo, apenas lograban reunir 50.000, pero para ella, 300.000 solo eran pequeños ahorros. Esa brecha, casi sarcástica, quedó grabada en su corazón. Por eso, más tarde, cuando emprendió su propio negocio, avanzó sin importar nada más. Solo para compensar aquel momento de debilidad frente a ella. Después de casarse, le encantaba la sensación de gastar dinero en ella. Cuando la veía con el collar que le compró, sosteniendo la bolsa que él eligió, y luego lanzándose radiante a abrazarlo mientras lo llamaba dulcemente esposo, sentía una euforia indescriptible, como si nada pudiera derribarlo. Sabía que su madre a veces hablaba de manera muy hiriente con ella, pero no lo consideraba un problema importante. Las personas que han vivido en la pobreza demasiado tiempo suelen ser un poco toscas y afiladas. De lo contrario, no habrían podido obtener ni la más mínima ventaja en un mundo tan cruel. Después de todo, era su madre. Claretta debía aprender a ser comprensiva. Y, de hecho, ella lo fue. Aunque a veces lloraba de tristeza, al final, siempre se secaba las lágrimas y murmuraba: «Esta vez lo dejaré pasar, pero la próxima vez tienes que ayudarme». Él siempre estuvo de acuerdo. Pero antes de que pudiera ponerse de su lado en algún conflicto entre su madre y ella, apareció Fausta. Ella llegó llorando desconsolada, pidiéndole ayuda. Con Fausta, tenía sentimientos muy complejos. Durante sus años de escuela, siendo compañeros de pueblo y de instituto, siempre fueron cercanos. Siempre pensó que, aunque nunca cruzaron ciertos límites, entre ellos existía una comprensión tácita que no necesitaba ser expresada con palabras. Compartían la misma historia. Crecieron en la pobreza, soportaron todo con los dientes apretados y, gracias a su esfuerzo, lograron ingresar a esa prestigiosa universidad. Pero nunca imaginó que, cuando preguntó a Claretta sobre su relación con Fausta, ella simplemente respondería: «Solo compañeros de pueblo y excompañeros de escuela». Se sintió irritado. Sabía que, en ese momento, un joven rico la perseguía desesperadamente. Pero su enojo no duró mucho. No era por sentir que le habían traicionado en el amor. Era la incomodidad y el dolor de ver cómo alguien que una vez caminó a su lado lo abandonaba por la dura realidad. 6 meses atrás, Fausta lo llamó de repente, con la voz ahogada por el llanto, preguntándole si podía ayudarla. Se quedó atónito. Aquella que había decidido dejarlo atrás, ahora, en su desesperación e impotencia, recurría a él. Cada una de sus palabras era cuidadosa, llena de miedo. Eso le provocó una extraña satisfacción. Con una actitud tranquila y decisiva, como si nada fuera imposible para él, resolvió todos sus problemas, grandes y pequeños. Los ojos de Fausta, cada vez que lo miraban, brillaban con asombro, admiración, arrepentimiento y un deseo imposible de ocultar. Durante ese tiempo, se dejó llevar por la sensación de ser venerado, admirado, de haber cambiado las tornas. Y olvidó por completo a Claretta. En realidad, se dio cuenta de que Claretta había cambiado en esos días. Ya no se acurrucaba en su pecho. Ya no lo miraba a los ojos. Cuando estaba en casa, ella simplemente se iba a dormir en silencio.
El caldo nutritivo que solía prepararle con sus propias manos, ahora lo hacía la empleada. Pero él no le dio importancia. Estaba seguro de que ella lo amaba hasta el punto de no poder vivir sin él. Pensó que solo estaba molesta porque no le prestaba suficiente atención. Cuando terminara su trabajo y la mimara un poco, todo volvería a la normalidad. Nunca había conocido a alguien tan fácil de contentar como ella. Bastaba con bajar un poco la voz, comprarle un pequeño regalo o aceptar algún capricho suyo. Entonces, sus cejas fruncidas se relajaban, sus labios fruncidos se curvaban en una sonrisa, y con dulzura decía: «Está bien, te perdono esta vez». Pero luego, hubo un momento en el que se dio cuenta. Esta vez, parecía no ser como las anteriores. En una reunión de exalumnos, frente a todos, le reprochó unas pocas cosas. Ella no dijo mucho. Pero cuando se fueron, evitó naturalmente su mano. Tiempo atrás, había leído una pregunta en Internet. ¿Cómo se reconoce el amor instintivo y profundo por alguien? En ese momento, solo se rió, porque estaba convencido de que el amor de Clareta por él era exactamente así. Pero ella evitó su mano. Solo un detalle pequeño, pero que lo dejó intranquilo. Esa noche, solo quiso hacer algo para apagar esa incomodidad. En la cama, siempre habían encajado perfectamente. Su piel suave, su cuerpo cálido, sus suspiros entrecortados, todo le había dado momentos de satisfacción inigualables. Cuando el estrés del trabajo lo agobiaba, llegaba a necesitarla cada noche, y si no, se sentía ansioso. Pero esta vez, ella lo rechazó. «Estoy cansada», lo dijo con calma, sin emoción alguna. Él sintió irritación, algo de rabia. Y también, desconcierto. Al mismo tiempo, Fausta comenzó a acercarse cada vez más, de forma sutil pero innegable. Inclinándose para revelar sus curvas, susurrándole cerca del oído, su aliento cálido rozando su piel. Derramando lágrimas mientras temblaba en su pecho, contando sus desdichas. Usando camisones ligeros que dejaban ver sus largas piernas blancas. Él comenzó a buscar un equilibrio. Como si una voz en su subconsciente le recordara: «Eres excelente. Siempre habrá alguien que se incline ante ti. Si no es esta persona, será otra». Así que simplemente se dejó llevar y se sumergió en esa atmósfera ambigua con Fausta. Tal como lo hizo años atrás. Hasta que el conejo de peluche fue destrozado, y despertó. Por primera vez, vio a Clareta completamente derrumbada. Su mirada estaba llena de ira, determinación e incluso odio. Se quedó atónito, sin poder creerlo ni aceptarlo. ¿Esta era la Clareta que conocía? ¿Cómo podía mirarlo de esa forma? Sintió pánico. Un miedo profundo, imposible de nombrar. Como si algo que había echado raíces en su corazón ahora se alejaba para siempre. Decidió pasar más tiempo con ella, pensando que eso la haría feliz. Después de todo, cada vez que se molestaba, ¿no era porque él no estaba a su lado? Delegó los asuntos de Fausta a su asistente y redujo el contacto con ella. Pero Clareta no solo mencionó el divorcio con naturalidad, sino que parecía constantemente agotada y distante. Para ser honesto, eso lo hizo enojar. Sentía que lo había hecho todo bien. Tal vez Clareta era demasiado obstinada, y él la había consentido demasiado. Esa noche, tras el gimnasio y la ducha, recibió una llamada de Fausta. Ella, con cautela, le pidió que la ayudara a llevar a su perro al veterinario porque parecía enfermo. Dudó un segundo. Luego aceptó. Y esa noche, cometió el mayor error de su vida. Asterisco asterisco, la señal en la montaña no es buena. Asterisco asterisco, ella explicó. No sabía por qué, aunque antes, debido al trabajo, se habían separado muchas veces. Esta vez la extrañaba con una intensidad desgarradora. Como no podía llamarla, empezó a buscar en Internet todo sobre Yunnan, destinos turísticos, ríos, clima. Se imaginó cómo se vería Clareta allí. Y luego se rió, sin entender qué estaba haciendo. Pero continuó, como si solo así pudiera sentirse un poco más tranquilo. Fausta lo buscó. Debido a que él había cortado el contacto, ella fue directamente a su casa. Ese día, después de que él huyó de ella, Fausta le hizo una pregunta. Asterisco asterisco, si aquel día no te hubiera soltado, ¿me habrías elegido? Asterisco asterisco. Él respondió con total honestidad. Asterisco asterisco, sí. Asterisco asterisco.
En aquel momento, realmente la habría elegido. Después de todo, antes de que Fausta negara su relación, solo faltaba un paso para que todo quedara definido entre ellos. Desde otra perspectiva, esa respuesta también fue una especie de consuelo para ella. En resumen, para Curcio, los lamentos y heridas de haber sido abandonado por la pobreza en el pasado terminaron aquella noche, cuando Fausta se lanzó sobre él con desesperación. Ella llevó licor. Con los ojos enrojecidos, lo miró. Asterisco asterisco, he venido a despedirme. Asterisco asterisco. Él guardó silencio. Adiós al pasado. Adiós a una juventud que se desvanecía. También era el adiós a aquel muchacho pobre e inseguro que una vez fue. Bebieron. Una copa tras otra. Desde el día hasta que cayó la noche. Las miradas se volvieron borrosas. El calor del licor aceleró su sangre, nubló su juicio, dejó sus cuerpos sin resistencia. Y entonces, cuando la cerradura de la puerta hizo un bip y se abrió, cuando Clareta apareció con su maleta en la entrada de la casa. Curcio y Fausta estaban entrelazados en la alfombra de la sala, empapados de sudor, aferrados el uno al otro, incapaces de separarse. Él, en pánico, se encontró con la mirada de Clareta. Su cuerpo se quedó rígido, sin saber cómo apartarse de aquellas manos, brazos y piernas enredados. Su garganta, seca tras tanto jadear, solo emitió un sonido áspero. Después, aunque el tiempo desvaneciera su memoria, aunque olvidara muchas cosas de su juventud, ese momento quedó grabado en su mente. La piel húmeda, la puerta abierta dejando entrar el aire fresco de la noche, y la voz de Clareta, con un ligero matiz de alegría. Asterisco asterisco, Curcio, divorciémonos. Asterisco asterisco. El día en que recibió el certificado de divorcio, el padre de Clareta irrumpió inesperadamente y le propinó un fuerte puñetazo en la cara. Asterisco asterisco, mi hija, mi tesoro, desde pequeña nunca sufrió ni la más mínima injusticia, asterisco asterisco. Asterisco asterisco, y por tu culpa, se convirtió en la mujer más desgraciada. Asterisco asterisco. Después, se golpeó el rostro con su propia mano. Asterisco asterisco, años atrás, su madre no quería casarla contigo, asterisco asterisco. Asterisco asterisco, fui yo quien la convenció. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, estaba ciego. Le fallé a Clareta. Asterisco asterisco. Curcio se quedó quieto, con la cabeza baja, muy baja. A su lado, la madre de Curcio no se quedó callada y le gritó al padre de Clareta. Asterisco asterisco, tú y tu hija son unos parásitos. Vivieron a costa de mi hijo. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, se divorcia y todavía quiere la mitad de sus bienes. ¡Qué descaro! Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, ni siquiera pudo darle un hijo. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, mientras más pronto se divorcie, mejor. Asterisco asterisco. Luego, le dio una palmada en la espalda a Curcio. Asterisco asterisco. ¿A qué le temes? Vas a quedarte ahí como un cobarde. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, después del divorcio. Ya no es tu familia, no tienes por qué ser considerado con ella. Asterisco asterisco. Curcio sintió que sus voces eran lejanas. Que todo era inútil. Él no estaba allí por eso. Solo quería ver a Clareta una última vez. El trámite del divorcio fue demasiado rápido. Desde el día en que ella lo pidió hasta ese momento, solo la había visto 3 veces. Tenía tantas cosas que decirle. Pedirle perdón, suplicarle, consolarla un poco más. Pero desde aquel día, Clareta siempre llevaba mascarilla. Cada vez que lo veía, se mostraba tranquila. Eso lo hacía sentir aún más angustiado. Pensó que solo estaba fingiendo ser fuerte. Que alguien que lo amaba tanto, debía estar sufriendo enormemente. En ese momento, Clareta salió mientras hablaba por teléfono. Curcio avanzó, abrió la boca para hablar. Ella levantó la mano, cubrió el micrófono y dijo en voz baja. Asterisco asterisco, estoy en una entrevista. Espera un momento. Asterisco asterisco. Siguió con la llamada, caminando hacia la sombra de un árbol. Asterisco asterisco. ¿De qué universidad se graduó? Asterisco asterisco. La llamada se prolongó. El padre de Clareta se fue. La madre de Curcio también. Solo quedó Curcio, de pie en silencio, tratando de calmarse,
de pensar bien qué decirle. Finalmente, Claretta colgó. Él apretó los labios, algo nervioso. Pero ella levantó la cabeza, miró las hojas del árbol, exhaló suavemente y luego giró sobre sus talones, alejándose con pasos rápidos. Pasos ligeros, felices. Sin mirar atrás ni una sola vez. Como si lo hubiera olvidado por completo. Curcio se quedó inmóvil. Como una estatua de piedra. Después del divorcio, Curcio fue varias veces a la galería de Claretta. Pensaba que el divorcio solo era el final de un error. Que, en el peor de los casos, podían empezar de nuevo. Antes ella lo había perseguido. Ahora sería su turno. Pero la actitud de Claretta lo dejó sin saber qué hacer. No hubo burlas. No hubo desprecio. Solo le servía té. Intercambiaban algunas palabras. Cordial, educada, como si él solo fuera un viejo amigo. Varias veces, mientras conversaban, llegaban clientes. Sin dudarlo, ella lo dejaba y se iba a atenderlos. Curcio solo podía llegar en silencio, y marcharse en silencio. Fausta lo buscó varias veces. A veces sola, a veces con su madre. Pero siempre terminaba siendo expulsada con ira. Hasta que un día, en medio de gritos, él la abofeteó. Entonces, ella, completamente fuera de sí, le gritó. Asterisco, asterisco, ¿acaso te obligué? Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco también querías. Y ahora todo es mi culpa. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, dices que te embriagué. Pero si un hombre está tan borracho, ¿cómo puede lograrlo? Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, eres un hipócrita. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, sigues soñando con recuperar a Claretta. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ni lo pienses. Ella hace tiempo que ya no te necesita. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, durante su viaje a Yunnan, publicaba todos los días en sus redes asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, si mi esposo ama a otra, debería irme. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, si mi esposo me traiciona, debería dejarlos ser felices juntos. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, cuando amas demasiado, lo mejor es marcharse. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, pero todo eso solo era visible para mí. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, se fue para darte la oportunidad de estar conmigo. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, te dejó una trampa, y yo caí en ella. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, incluso planeó su regreso para atraparte en el acto. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ¿qué tal? Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, tu esposa perfecta, también tenía un lado que nunca conociste. Asterisco, asterisco. Curcio se quedó en silencio, digiriendo cada palabra. Entonces, todo tuvo sentido. No era celos. No era enojo. Desde ese momento, ella ya había decidido dejarlo. Hacía mucho tiempo que él no iba a la empresa. Su asistente lo llamaba para informarle, pero solo eran malas noticias. No quería escucharlas, ni le importaban. Antes, luchaba con entusiasmo en el mundo de los negocios, arriesgándolo todo por el éxito. Porque le encantaba ver la radiante sonrisa de Claretta cuando recibía un regalo suyo. Le gustaba cómo se iluminaban sus ojos. Le gustaba su dulzura caprichosa cuando estaba feliz. Pero ahora, todo eso ya no existía. El dinero, al final, no podía llevarse a la tumba. Con tener lo suficiente para vivir, bastaba. Hasta que un día, justo cuando salía de casa, su asistente lo llamó con un tono tenso. «Señor, ¿ha quebrado?» Se quedó atónito por un momento. Luego soltó una risa suave, sin alegría ni tristeza, y como de costumbre, se dirigió a la galería de arte. Casi iba allí todos los días. Pero ya no aparecía ante Claretta. Solo se sentaba en silencio en la cafetería de enfrente, observándola a través del cristal. Una vez, Claretta lo miró con una expresión incómoda y le dijo en voz baja: «¿Podrías dejar de aparecer frente a mí? Cuando te veo, recuerdo cosas que no quiero recordar». Se quedó pálido. Sus dedos temblaron. Se marchó en silencio. Desde entonces, solo la miraba desde lejos. La veía entrar en la galería por la mañana, bajo la suave luz del sol.
La veía almorzar alegremente con sus compañeros. La veía trabajando con entusiasmo junto con el personal que transportaba los cuadros. Se sentía feliz y, al mismo tiempo, triste. Feliz porque Claretta, al fin, había vuelto a ser ella misma, una chica llena de vida y felicidad. Triste porque todo eso ya no tenía nada que ver con él. Su casa fue embargada para pagar las deudas. Él y su madre tuvieron que mudarse a una pequeña habitación de alquiler. Su madre pasaba los días entre llantos y rabia. Todo es culpa de esa mujer. Si no hubiera pedido el divorcio, ¿cómo habríamos acabado así? No tenemos dinero ni familia. Nos ha arruinado la vida. Curcio sonrió fríamente y le preguntó con calma: ¿acaso no vivíamos así desde el principio? Solo hemos vuelto al punto de partida. ¿Por qué culparla? Ella incluso salvó tu vida una vez. Una noche, su madre salió a recoger basura y no regresó hasta muy tarde. Alarmado, él se levantó apresurado y salió a buscarla. La encontró siendo agarrada por el cuello de la camisa por un hombre que le gritaba: «Mi traje vale millones y te atreves a ensuciarlo con basura? Vieja asquerosa. Si no tienes dinero para pagarme, no vas a irte de aquí». Curcio reconoció a aquel hombre. Era el exmarido de Fausta. Y Fausta estaba allí, de pie, no muy lejos. Lucía desaliñada, miserable, completamente distinta a la altiva mujer de antes. Claramente, había llegado al límite y había regresado a suplicarle perdón a aquel hombre. En la oscuridad, su mirada se cruzó con la de Curcio. Vergüenza. Humillación. Pero no dijo ni una palabra. Curcio le dio los últimos 5.000 que tenía al hombre y, desde ese momento, no le quedó ni un centavo. Al final, decidió abandonar la ciudad y regresar al pueblo con su madre. Allí, al menos, todavía tenían una casa. Todavía tenían un huerto de mandarinas. De vuelta, al menos podrían sobrevivir. Antes de irse, pasó una vez más por la galería de arte. Esta vez, se acercó un poco más. Quería escuchar su voz. Claretta conversaba con una compañera. Seguía con su expresión tranquila y serena, como siempre. «Claretta, ¿por qué no tuviste hijos?» «Le prometí a mi madre que no los tendría en los primeros 3 años de matrimonio». «¿Por qué?», preguntó sorprendida su compañera. «No lo sé. Pero lo que decía mi madre siempre era lo correcto, así que simplemente la escuché». «Pero ya llevabas 4 años casada». Claretta sonrió suavemente. «Sí, pero en el 4.º año fui yo quien ya no quiso tenerlos». Esa noche, Curcio tomó el tren nocturno para salir de la ciudad. Dentro del vagón oscuro, todos dormían profundamente. Él miraba silenciosamente por la ventana. La luna flotaba en el cielo, iluminando la tierra oscura. Hubo un tiempo en que él también tenía una luna así. Una luna que lo iluminaba, lo calentaba, lo nutría. Que lo ayudaba a echar raíces, a crecer, a enfrentar al mundo. Pero ahora, la luna ya no brillaba para él. Regresaba a la oscuridad, de vuelta al punto de partida, sin un solo rayo de luz.